Va a quedar grabada la clase, así que las personas que todavía no han ingresado después van a poder ver la clase. Sí, pues sí, esa es la idea. ¿Aló? ¿Alguien quería preguntar algo? Este es el tipo de estadística que nosotros tenemos que ver en el análisis de datos. La estadística descriptiva lo que hace, como su nombre lo dice, describir cuál es el comportamiento de los datos que uno analiza, cuál es la conducta que tienen sus valores, cuáles son las tendencias, etcétera. Describe en el fondo cómo se posicionan entre sí, cómo se ubican respecto a un promedio, etcétera. Pero la estadística descriptiva debemos considerar nosotros que siempre está hecha en base a una población, ¿ya? Para poder trabajar en estadística nosotros tenemos que definir que existe una población y esa población, en el fondo, en la teoría dice que son individuos con una característica común. Esa es la definición de población, es decir, de población estadística estamos hablando, ¿sí? No una población de personas, sino que cuando hablamos de individuos, nosotros debemos considerar que ese individuo en el fondo es un parámetro que está asociado al elemento a estudiar, que es la variable estadística. Entonces, esas características comunes la definen como variable. Pero para hacer estudio estadístico uno no trabaja sobre la población, no trabajamos sobre todos los individuos, sino que estamos obligados a trabajar con muestras. Y esa muestra es un subconjunto de la población. Ese subconjunto de esa población, por supuesto que debe contener las mismas características que la población que la contiene. Y el estudio estadístico no se hace más que definiciones, estimaciones y parámetros sobre la variable en estudio, que fue lo que conversamos la clase pasada, ¿ya? Esta variable estadística, nosotros vamos a trabajar y vamos a considerar que esta variable, que no importa sea su origen, puede recibir cualquier análisis que nosotros queramos aplicarle. Y todos los análisis que nosotros vamos a aplicarle a un conjunto de datos, que es la muestra, ¿cierto?, van en función del objetivo del análisis estadístico. Porque no podemos ser tan ambiciosos de querer abarcar toda la información de una variable. Por eso que los títulos de los estudios estadísticos son bien específicos, ¿ya? No permiten que haya doble interpretación para la generalidad. Es decir, si uno define que va a estudiar, por ejemplo, las preferencias por los tipos de trabajo de un grupo de estudiantes,
deberíamos definir bien qué tipo de estudiantes, es decir, de una ciudad en particular, dentro de esa ciudad de alguna universidad en particular, dentro de esa universidad alguna carrera en particular, alguna generación en particular, algún género en particular, etcétera. Podemos ser cada vez más específicos, pero sin olvidar, repito, el objetivo del estudio del análisis. Y esta variable estadística, dijimos en nuestra conversación anterior que, como bien la identificaron, nosotros la vamos a considerar de dos tipos. Variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Ya? El concepto de variable cualitativa y cuantitativa hace referencia a que la estructura de la variable, cuando nosotros hacemos la recolección de datos a través del muestreo, ¿ya? O a través de la encuesta, nosotros vamos a definir en un principio del estudio, del estudio estadístico, de ese análisis, cómo vamos a trabajar esa variable. Es decir, si la vamos a trabajar de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Y todas aquellas que sean de forma cualitativa, su característica representa una condición de esa variable. Un elemento que la describe, un rasgo, ¿ya? Un elemento no numérico en el fondo, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hablamos de variables cualitativas, hablamos de conceptos que definen una variable rasgos, características en el fondo, ¿ya? Y siempre lo asociamos a lo no numérico. O sea, n parecía m, ¿ya? A lo no numérico. Por ejemplo, la nacionalidad de una persona es un concepto, es un aspecto. Su nombre, por ejemplo, estado civil, color de piel, del pelo, del mineral, etcétera. Con puros conceptos. Profe, Voy a ir parando realmente para que vayan copiando, me imagino. profe, ¿me escucha? ¿Ya? Si voy muy rápido, me avisan, por favor. ¿Me escucha? Profe, hay un compañero que le está hablando. Ah, perdón, no tenía abierto el chat. No le estoy hablando. ¿No? ¿Micrófono o por está escribiendo? Por micrófono, pero se le escucha muy bajito al compañero. ¿Quién es? ¿Matías? ¿Aló? ¿Matías? ¿Me escucha? Dígame, Matías, lo leo. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló?
no se te escucha mucho, Matías. Medio cortado. Ah, chuta. Ahí sí, ahí sí. Le quería preguntar sobre, por ejemplo, la edad, si uno la considera como, por ejemplo, adulto mayor, eh, niño, ahí podría ser cuantitativa, o sea, cualitativa, ¿cierto? Cualitativa. Claro, claro, correcto. Ahora, no sé, eso puede definirse como un rango etario. Claro, un rango etario. Etario, ¿cierto? Ahí con. Claro, ahí. Claro, porque si hablamos de edad, alguien me puede decir 20 años, 30 años, 40 años, eso es numérico. Pero claro, perfectamente adulto mayor, infante, juvenil, perfecto. Nivel escolar, ¿cierto? Preescolar, básica, media, etcétera. Perfecto, muy bien, Matías. Y lo cuantitativo está expresado a valores, números, en el fondo, cantidades. Ahora pasa algo bien particular. Como así nombraba Matías, sí, hay variables que uno los puede clasificar en cualquiera de estas dos formas, cualitativas o cuantitativas. Depende cómo la quiera manejar. En este caso, lo que nombraba él con la edad, del rango etario. Eh, en meses, en años, ¿ya? Es distinto. Pero se puede analizar perfectamente de las dos formas, sin ningún problema. Las notas en los colegios tienen esa dualidad también. Hay asignaturas y cada vez más que no trabajan con notas y trabajan con conceptos. Y eso tiene que ver con las vías del aprendizaje, es decir, logrado, no logrado, en vía de desarrollo, ¿sí? O las notas de suficiente, muy bueno, bueno, y de otras notas que son porcentajes, por ejemplo, que están expresados en números, o la nota de 1 a 7 propiamente tal. Se pueden tomar de las dos formas, cualitativas o cuantitativas. Los meses del año, en algunos documentos, en algunos archivos, incluso en Excel, uno trabaja con la fecha numérica para los meses, es decir, mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, o enero, febrero, marzo, abril, en iniciales, E, F, etcétera. Entonces, cualquiera de las dos formas se pueden aplicar. Ahora, si uno decide trabajar de una forma cualitativa una variable que tiene esas dos opciones, el análisis debe terminar con esa forma para la variable. No estar cambiando a mitad para hacer otro análisis, no tiene sentido. ¿Ya? Sino que sería como empezar de nuevo todo. A menos que, por ejemplo, se quiera representar en un gráfico el concepto y no el valor. O el mes en nombre y no en número, etcétera, ¿ya? Pero siempre conviene trabajar en una misma forma, cualitativa o cuantitativa. Y así evitamos cualquier error que se pueda generar. Ahora, cuando nosotros trabajamos con estas variables, aquí las voy a colocar, las variables cuantitativas, por ejemplo, precios, ¿ya? Producción en toneladas, número de accidentes, días trabajados, porcentajes, ¿ya? De algún tipo de producto, de un soluto, de un elemento dentro de un producto, etcétera. Diferentes tipos
de formas numéricas. Y dentro de cualquiera de estos dos grupos de variables, también nosotros debemos identificar dos tipos, a su vez. Para el caso de la variable cualitativa, gracias, nosotros vamos a encontrar una de tipo nominal y otra de tipo ordinal. ¿Ya? Cuando hablamos de variables cualitativas nominales, estamos haciendo referencia a cualquier dato que no tenga un orden establecido. Mejor, sin orden. Sin orden establecido. Es decir, yo lo puedo organizar como a mí se me antoje según el objetivo mío. Si yo quiero darle más relevancia a un tipo de datos, lo puedo colocar primero. Pero, por ejemplo, eso se da en la nacionalidad. Las nacionalidades, si yo hago una encuesta y empiezo a registrar para hacer un gráfico o una tabla, me pueden decir chileno, peruano, venezolano, argentino, brasileño, colombiano, etcétera. Y yo lo puedo ordenar como quiera. Yo le puedo dar el orden si quiero alfabético, o del más sureño al más nortino, etcétera. ¿Ya? O según el orden que aparecieron en la encuesta. Así como la nacionalidad de estos que están aquí, de estos ejemplos, ¿cuál otro es nominal? ¿Cuál creen ustedes que es una variable cualitativa nominal? ¿Colores, profe? ¿Perdón? ¿Los colores? Correcto. Correcto. Color de piel, color de ¿Podría pelo. ser también los nombres? Y nada más. Profe, ¿y el estado civil? El estado civil tiene una ambigüedad porque si bien no tiene un orden definitivo en ciertos tramos, porque por ejemplo, estamos claros que uno para ser casado primero tiene que ser soltero. Eso estamos claros, ¿cierto? Pero uno es primero soltero y después casado. Y después debería venir el separado, ¿verdad? O divorciado. Pero el hecho de que uno se pueda saltar, a lo mejor uno puede decir que no es un orden normal. Es decir, yo perfectamente del casado puedo pasar al viudo, sin pasar por el separado. ¿Ya? Entonces, es como ambiguo, pero el estado civil tiende a ser ordinal. Esto es con orden. ¿Ya? Y de hecho, tenemos que partir, si lo ordenamos por cronología, primero el estado civil soltero. No puedo ser separado si no me he casado. ¿Se entiende? Y para el caso de los ordinales, estos tienen un orden que no se puede alterar. Se puede a lo mejor alterar de forma ascendente a descendente nomás. Es como lo único. Es decir, por ejemplo, el nivel escolar, yo lo puedo ordenar de preescolar
Después tengo que pasar por básica, media y superior. Pero en un análisis, cuando yo voy a anotar datos en una tabla, por ejemplo, yo perfectamente lo puedo tener al revés. Superior, media, básica y preescolar. Yo lo puedo leer, pero no puedo revolverlos, a eso me refiero. No puedo poner la superior, después el preescolar, no. Esto exige un orden natural, repito. Las variables nominales, yo les puedo dar un orden, pero no es nominal, porque ese orden puede que no sea el mismo que le dé otra persona. Es subjetivo, pero lo ordinal tienen un orden establecido, ¿ya? El rango etario, ¿cierto? También es ordinal porque también está organizado ya sea de menor a mayor en edad o de mayor edad a menor, depende de lo que se quiera organizar. Consulta. La talla de ropa. ¿Qué tipo de variables? ¿Es ordenal, profe? ¿Perdón? Ordenal, ordinal. ¿Ya? ¿Ordinal? Es una I. Tú dices que es cualitativa, con un orden, ¿cierto? Correcto. Es decir, S, M, L, XL, Super XL, etc. Tiene un orden, perfecto. Cuando la veo cualitativa, porque es un concepto, perfecto. Si uno me dice numérica, o sea, talla 18, talla 40, talla 42, eso es cuantitativo, no es cualitativo. Perfecto, muy bien. Tiene un orden, perfecto. Y para el caso, perdón, ¿se entendió eso? Sí, profe. Claro. Excelente. Y para el caso de las variables cuantitativas, tenemos también dos situaciones que se dan. Lo primero es una variable de tipo discreta. Y en segundo lugar, continua. Cuando hablamos de una variable cuantitativa, que es una cantidad, ¿cierto? Discreta, estamos hablando de variables que en sus valores numéricos son referencias exactas. Es decir, sin decimal. Por ejemplo, cantidad de trabajadores. Eso es una variable cuantitativa discreta. Porque yo voy a tener o 4 trabajadores o 5 trabajadores. No acepta una variable intermedia, un dato intermedio. ¿Ya? No es posible. Para el caso de lo continuo, son este tipo de variables, ¿ya? Que establecen una posibilidad de un valor no entero. Es decir, podemos usar decimales.
como por ejemplo el dólar. Nosotros podemos cotizar un valor de dólar, hacer un análisis al precio del dólar o el precio de la libra en dólar de cobre, ¿cierto? Y voy a tener valores con decimales. Esta moneda me permite, pero si yo digo peso chileno, no puedo. No puedo trabajar de forma continua. El peso chileno se trabaja de forma discreta. No tenemos centavos, así como el dólar o el sol. Ellos sí tienen centavos. En algún momento Chile tuvo centavos en los años 70, por allá. Centavos de escudo incluso. ¿Ya? La UEF, ¿dónde la ubican ustedes? Junto con el dólar, La UEF, correcto, tiene valores con decimales. 27.650,32. El precio del dólar igual. Correcto. La producción en una planta, los que están trabajando ahí en faena, ¿cómo manejan la producción? ¿Ustedes de forma discreta o continua? Continúa. ¿Continua? Sí, Con toneladas, ¿verdad? exacto. No millones, miles de toneladas. Los días de trabajo o días trabajados Discreto. es discreto. Yo puedo trabajar 2 días y medio, 10 días y medio. ahí es continuo, profe, ¿o no? Depende, ¿cierto? Puede ser. Hay empresas que no transan en ese sentido y no aceptan. Profe, pero si usted trabaja, profe, pero si usted trabaja mediodía, se lo cuentan como un día nomás, pues. No le Claro, dicen, ya trabajaste 2 días y medio, no le dicen eso. Siempre, si usted va a trabajar y sale a las 4 y siempre sale a las 6, se lo van a contar como el día. claro. Pero, por te digo, hay realidades y realidades de diferentes empresas. Porque hay empresas que, por ejemplo, trabajan y pagan por hora, ¿ya? Entonces, pueden hacer uso del día a veces para poder tomarse un descanso de mediodía, por ejemplo, ¿ya? Y yo tenía un trabajo en particular donde si yo faltaba a mediodía o pedía permiso, me descontaban mediodía. Y mi sueldo del mes podía perfectamente tener 29 días y medio por esos permisos. Eran súper estrictos en ese sentido, ¿ya? Pero también eran bien correctos. Si yo me pasaba y me pasaba en las horas extras, me pagaban el día, el mediodía o el día completo, dependiendo de la cantidad de horas. O sea, para los dos lados trabajaban iguales. En ese sentido no podía quejarme, ¿ya? Pero depende. Hay empresas que aceptan esa situación, ¿ya? Ahora, hay cosas que son como estandarizadas. Por ejemplo, la edad de una persona, ¿ustedes lo consideran discreto o continuo? La Pregunta verdad mejor. vendría siendo discreta, profe. ¿Perdón? La discreta era, ¿cierto? La de arriba. Sí, sin Vendría decimal. siendo eso porque una edad exacta. Profe, yo también puedo considerar que ahí es ambiguo, ¿Cómo hacía Andrés? porque discreto obviamente es la edad exacta, pero si usted toma un rango de edad de, sí, ya de los 60 y 70 años son adultos mayores, ahí ya es ambiguo, ¿entiendes? Porque alguien puede tener 65, otro 62 y lo meten en el mismo saco, de ya, tu rango de edad es adulto mayor o no sé, por una edad específica. Claro, Por eso quizás en ese sentido puede ser ambiguo. correcto. O sea, se pueden dar las dos posibilidades,
Por ejemplo, cuando uno pregunta la edad a una persona, por ejemplo, no sé, pues, te dice 30 años. No te dice 30 años y 4 meses y 8 días, por ejemplo. ¿Ya? Que eso sería como el decimal del año. 4 años y medio. Ahora, si le preguntas a un pololo o una polola cuánto llevan pololeando, ahí sí, pues ahí te dicen años, días, meses, hora y segundo, capaz. ¿Ya? No, pero eso es una O el exageración. caso, profe, o el caso de los autos también, pues los autos cuando lo hacen después de medio año ya pasa a ser como un año del otro año, pues. Al siguiente, ¿ya? Sí, pues. Los autos pasan eso. Ah, perfecto, ya. No, no sabía eso. Profe, la tóxica. ¿Cómo? La tóxica, digo que se sabe todo, la hora, todo. No falta. ¿Eh? Y pobre que no te acuerdes. Porque hay idea. Ya, ¿se entiende entonces la diferencia entre estas dos situaciones de variables discretas y continuas? Sí, profe. Otra cosa, para un ejemplo más, continua debe ser el peso también, pues, el peso de cuánto pesamos. Ya, perfecto, correcto, ¿cierto? Sí. Eso establece que podemos trabajar kilogramos, kilo y gramos, perdón. Sí, perfecto, muy bien. Profe, pero el orden establecido puede ser ascendente o descendente, puede ser hacia las dos direcciones, ¿no? Correcto, No implica que correcto. solamente sea un valor ascendente. No, no, no. Yo puedo organizar la información en una tabla de las dos formas, descendente o ascendente. Depende, repito, de lo que yo quiera potenciar en mi análisis. Por ejemplo, si yo analizo las toneladas y yo quiero dar un bono, por ejemplo, a diferentes cuadrillas, estoy inventando, y yo voy a generar un bono. Entonces, a mí me conviene ordenarlo de la mayor tonelada, ¿cierto? Porque a mí me interesa que produzcan harto como jefe, por lo tanto los voy a motivar y van a ir en una lista y van a querer todo aparecer arriba porque arriba está el mayor bono, por ejemplo. Pero si yo analizara en dos plantas o en dos turnos el número de accidentes, ahí el premio es en función de lo contrario, es decir, mientras menos accidentes hayan, más bono o más beneficio van a tener. Entonces, ahí el valor menor debiera ir arriba porque es el más importante. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende la idea. Correcto. Entonces, ahora, y todo va en función de, repito, de lo que el que está haciendo el análisis estadístico defina y quiera. Él es dueño de su información. Si yo la quiero organizar de mayor a menor, a pesar de que no debiera ser así porque el mayor premio se lo lleva el de mayor tonelada, no sé, igual puede ser, ¿ya? En la universidad, por ejemplo, cuando, voy a decir siglo pasado, eh, cuando no estaba el uso masivo de los computadores, los profesores, cuando daban los resultados de las notas, en su oficina colocaban una hoja de roneo en ese tiempo y escribían ahí a mano nombre, nota, nombre, nota, nombre, nota. Y algunos medio sádicos colocaban de la mayor nota a la peor nota en ese listado. Entonces, era bastante humillante para las personas que estaban en la parte más baja de la lista. ¿Sí? Pero si yo como profesor, por ejemplo, quiero ocultar eso, quiero disfrazarlo, por ejemplo, yo lo doy vuelta, le pongo la menor nota arriba y la nota más alta abajo, ¿ya? Para quitarle importancia o, no sé, subir la autoestima, para que se mejore, no sé. Pero tiene que ver con lo que yo necesito mostrar en la información. Si yo quiero castigo en ese sentido, los profesores que se burlaban colocaban al de más abajo
el peor. Entonces uno siempre trataba de no estar tan abajo. Ese era como el objetivo, ¿ya? Pero la estadística tiene esa forma, que uno puede trabajar en función del objetivo del estudio estadístico. Y el autor, creador del análisis estadístico, que va a hacer ese informe, él es dueño de cómo presenta la información. Por eso que la estadística tiene como bastante mala reputación, porque se altera mucho, es muy fácil de manejar la estadística, de cambiar los valores, manejar el resultado a través de los datos que yo quiero. Entonces, es bien delicado, por eso es que uno siempre dice la estadística, dice, ¿ah? Pero tampoco dice que eso va a ocurrir realmente de esa forma, sino que como es la estadística, puede ser o puede no ser. Esa es la ambigüedad en el fondo. ¿Ya? Ah, profe, Ahora, la estadística también como que le baja el perfil un poco a las cosas. correcto, correcto. Ahora, dentro de la estadística, eso que tú dices que se le baja el perfil, claro, porque el estudio no está muy claro dónde estuvo la muestra. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta para favorecer a mi candidato, voy a decir algo, una tontera, a un candidato en particular, yo hago la encuesta donde el sector donde él se representa más tiene más posibilidades de que me respondan a favor de este candidato. ¿Ya? Por decir algo. Es decir, si yo voy a hacer una encuesta para Piñera, por ejemplo, lo más probable es que esa encuesta la hagan en el barrio alto de Santiago. Entonces, la encuesta va a arrojar que no, pues hay mucha preferencia en esos lados. ¿Ya? Ahora, lo importante de un estudio estadístico es la contundencia de la información. Y eso tiene que ver con la muestra. Como no toda la población siempre puede ser encuestada, así lo demostró el censo, que no tenemos idea cuántos somos, uno siempre trabaja con muestras. Entonces, mientras más grande sea la muestra, más confiable es la información y los resultados. A pesar de que no es decidora, no es decisivo. Es una estimación estadística, ¿no? Pero mientras más grande sea la muestra, mejor puede ser la decisión que uno va a tomar. Por ejemplo, yo me voy a comprar un auto y le pregunto a 4 de mis amigos, ¿qué le parece el auto Kia, por decir algo? Y 3 me van a decir, sí, bonito, bueno, yo sé que un amigo tuvo, sí, dale. De esos 4, 3 me dijeron que era bueno. Pero si yo hago esa estadística, no a 4, y pregunto a 100, no significa que de esos 100, el mismo 75% me va a responder que el auto Kia es bueno. ¿Se entiende? Entonces, mientras más datos tengo yo, más confiado puedo estar de mis resultados. Y, por supuesto, que la muestra siempre es un subconjunto de la población. Uno nunca estudia a toda la población. Porque uno puede decir, voy a buscar la preferencia de vehículos, por ejemplo, CityCar, en jóvenes entre 20 y 24 años. El universo, que es la población de jóvenes de 20 a 24 años, estoy hablando todos los individuos del mundo que tienen esa edad. Por tanto, no puedo ser tan ambicioso de decir, no, yo le voy a preguntar a todos los individuos de 20 a 24 años del mundo. No. En cambio, yo digo en mi estudio estadístico, preferencias por autos CityCar en jóvenes entre 20 y 24 años de la ciudad de Iquique, de la Universidad Tecnológica de INACAP, de la carrera de minería. Reduzco al máximo lo que más pueda, porque mi información, mientras más concisa y más
dirigida sea, más sentido tiene. ¿Ya? Entonces, el estudio estadístico, que va en función de analizar una variable, que me va a ayudar a tomar una decisión o a sacar conclusiones, esas conclusiones van a tener un grado de verdad o un respaldo a través de este análisis. Y uno de esos respaldos es la cantidad de datos con los que uno trabaja. Mientras más datos trabajen, mejor. Y no significa todos los datos de esa muestra. ¿Ya? Es decir, si yo mi muestra van a ser los estudiantes de una carrera en particular, que yo estudie de esa carrera en particular un bajo porcentaje, no me sirve. De esa carrera en particular, mi muestra tiene que ser grande, un alto porcentaje de estudiantes de esa carrera, para que yo pueda decir con fundamentos, los estudiantes de esta carrera prefieren el auto Demio, modelo 2008, por decir algo. ¿Ya? Es como la tendencia, pero no es la verdad absoluta tampoco. Pero es confiable porque mi porcentaje de muestra es alto. Y eso va de la mano, repito, con la intención del estudio y con la profundidad que uno le dé a su estudio. En el caso de ustedes, cuando tengan que trabajar en una tesis, porque van a tener que hacerlo, para poder optar al título, ese análisis estadístico que ustedes hagan, se lo van a cuestionar por todos lados. Y una de las cosas que cuestionan en el análisis estadístico es la obtención de los datos, es decir, de dónde sacó los datos, ¿ya? Y qué porcentaje son sus datos de la población. ¿Cuántos individuos preguntó, a cuántos individuos le preguntó usted? A 100, ya. ¿Y esa población, cuántos individuos tiene? 1.000.000. 100 de 1.000.000, no, fome. Pero si esa población tiene 1.000 nomás, y usted le preguntó a 100, ese 10% es mucho más significativo que el 0,01 que estudió usted. Por eso que es importante definir bien la muestra en un momento de análisis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema aquí también que se da? Es que a veces uno hace estudios estadísticos, pero resulta que uno es innovador y no hay muchos datos donde averiguar. No hay estudios anteriores, no hay informaciones económicas en la prensa o en el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, lo único que le queda a uno es hacer una encuesta. Es decir, jugármela y preguntar yo personalmente a todos los individuos que quiero o los que necesito para el estudio. Entonces, a pesar de que eso es un gran trabajo, un arduo trabajo a encuestar, tiene mucho más peso porque eso es una pregunta directa recibida de la mejor fuente, es decir, del involucrado en el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a estudiar un tipo de repuesto para una máquina y yo analizo, por ejemplo, las tendencias o la estadística de los repuestos más vendidos, ¿ya? No es lo mismo que yo vaya a las empresas y pregunte directamente cuál es el repuesto que más utilizan. ¿Ya? Es más veraz esa fuente, pero es más difícil hacerlo. Uno no puede hacer una encuesta así a tantas empresas porque tampoco las empresas están abiertas a entregar información así. ¿Ya? Entonces, es como un círculo vicioso. Lo que yo necesito hacer, me cuesta más hacerlo. ¿Sí? Y lo menos confiable es lo más fácil, pero no es lo mejor. Ya, ahora,
Vamos a continuar. Acá abajo voy a continuar. Toda esta información, ¿tengo algo ahí? Sí. Toda esta información que nosotros estamos haciendo, la tenemos que organizar. Esa organización está hecha en tablas o en gráficos. Yo no puedo andar con mis 500 datos bajo la manga. ¿Ya? No puedo escribir un texto con 500 datos. Yo debo organizar porque si necesito ir a buscar un dato específico, no puedo estar hojeando todo el documento. Entonces, para poder llegar a esta organización, yo debo hacer, el muestreo. Es decir, si lo voy a hacer a través de una encuesta, perfecto, la diseño y me largo. Ahora, claro, con las redes sociales, claro que es más fácil el muestreo. O sea, yo tengo más contacto, por ejemplo, subo la pregunta y me responden. Pero, ¿cómo yo garantizo que la persona que me respondió fue honesta en su respuesta? ¿Cómo voy a estar seguro de que no me está tomando el pelo o le dio vergüenza responder que ganaba 400 lucas nomás y me dijo, no, yo gano 800, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, el muestreo, claro, es complicado. Persona puerta por puerta es mucho más valioso, pero es mucho más complicado. ¿Ya? Por teléfono pasa lo mismo. ¿Ya? A veces responde uno por molestar nomás. Entonces es delicado. ¿Ya? Muestreos, estudios anteriores, de ahí puedo sacar toda mi información. Y lo más importante aquí es el INE. Lo que se le ocurra está bajo el registro del Instituto Nacional de Estadística. Lo que se le ocurra. Pero hay que ir a buscarlo, hay que solicitarlo, que se pedirlo. ¿Ya? Y no importa, repito, cómo manejemos la información, el texto, internet, lo que sea, para poder trabajarlo mejor, tablas. Y por otra parte, gráficos. ¿Ya? Y nosotros, en cuanto a las tablas, que vamos a comenzar a definirlo ya próxima clase, porque esto es, por supuesto, nuestra primera parte, que es la más lenta, la introducción. Cuando trabajemos con tablas, nosotros vamos a trabajar con tablas de una entrada, de doble entrada, y tablas, la mejor de todas, la de frecuencia. Porque estas son una herramienta más, ¿cómo se puede decir? Más enriquecedora, más productiva, guarda más información, ¿ya? Más que la doble entrada y la de una entrada. Se las voy a mostrar como ejemplo. Una tabla de una entrada es, por ejemplo, la que yo hago cuando entrego mis notas a fin de semestre. Y aquí tengo el nombre de la persona y obtengo un dato. Por ejemplo, el root. Un solo dato, Pablo. ¿Ya? Y aquí organizo este dato. La nota. Numérico, discreto, continuo. Y aquí, cualitativo. ¿Cómo le llama? Condición.
Es decir, aprueba, reprueba, aprueba, reprueba. Pero tengo estos datos para abajo nomás. Tengo el nombre y voy sacando un dato de root, un dato de nota. Ahora, de una entrada, pero no significa que tengo un solo dato en una tabla. Yo puedo tener más datos, ¿ya? Pero una sola entrada. No tengo una conexión de doble información, ¿ya? En cambio, cuando trabajo con las tablas de doble entrada, esto lo vamos a profundizar, por supuesto, se lo estoy solamente ejemplificando. Esta tabla de doble entrada tienen dos variables aquí. Variable 1, variable 2, ¿ya? Y funcionan con una lectura hacia la variable 1 y hacia la variable 2, ¿ya? Por ejemplo, en termodinámica, ustedes tienen la asignatura de termodinámica. No, profesor, no No. la tenemos. No. Ya. En termodinámica, los gráficos que se muestran, que son a veces más de una información, cuando muestran un valor, muestran, por ejemplo, una temperatura a la cual se trabajó y el trabajo que se aplicó en esa temperatura, ¿ya? Un ejemplo más doméstico, los que son papás y han ido al pediatra con su hijo, talla, peso. Y acá hay unos gráficos. Entonces, de acuerdo a cuánto mide el bebé y cuánto pesa, los pediatras establecen si el niño está en una condición normal para su edad y su peso, o está en sobrepeso, o está bajo peso, etc. Esas son tablas de doble entrada, ¿ya? Aquí el nombre no es una variable, es un dato nomás, que me da una persona nomás. En cambio, aquí estoy hablando de un concepto generalizado que tengo varios valores para esa variable, ¿ya? Es más Profe, escucho. ayer vimos un ejemplo de variable doble en la clase de geología, que las placas ¿Ya? de la Tierra se mueven a cierta distancia según el ángulo que tienen y la ¿Ya? cantidad de tiempo. Y la cantidad de tiempo, y eso entre esos dos influyen. Ahí Ah, me perfecto. acordé de eso. Ah, Claro. excelente. Era un, Correcto. un histograma. Histograma. Perfecto. Claro, estas tablas tienen... Yo, por ejemplo, cuando estudié cocina, nosotros teníamos aquí unas tablas que analizaban en una asignatura que se llamaba Salud Alimentaria, que tenía que ver con la nutrición y la alimentación sana. Y eso es las calorías, y lo analizaban versus la edad, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto era el óptimo de calorías que una persona debía comer a cierta edad? ¿Sí? Entonces, la aplicación de esta estructura es diversa, para diferentes cosas. Y la tabla de frecuencia, que es la que más vamos a usar, es una tabla infinita que tiene parámetros aquí, los que uno necesite, para sacar fórmulas distintas, y tiene una utilidad bastante extensa, ¿ya? Tenemos que detallar de cada columna, para qué sirve cada columna, cómo se relaciona cada columna con otra, cómo interactúa una fórmula con varias columnas, etc. Es bastante dinámico, ¿ya? En cambio, estas son más estáticas. Y cuando analizamos los gráficos y organizamos la información, como lo conversamos en el diagnóstico, circulares o de torta o de regiones, etcétera, de barras, de líneas, como dijo el compañero, histogramas, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de este análisis estadístico? Es que nosotros sepamos interpretar tablas, gráficos, ¿verdad? Y podamos calcular cosas a través de las tablas y a través de los gráficos. Es decir, calcular promedio, calcular tendencia, calcular desviaciones, tanto de las tablas como del gráfico.
y que una persona sea capaz de todos los datos que yo reuní en mi estudio estadístico, ¿ya? Sea capaz esa persona de poder entrar en una tabla y poder evaluar, digo, no cualquier persona, sino una persona que ha hecho el estudio estadístico, sino que pueda evaluar desde cualquier momento de la tabla o cualquier momento del gráfico la característica de los datos. Es decir, dónde se encuentra, por ejemplo, el promedio de aprobación. O, voy a usar un concepto que vamos a ver más adelante, dónde se encuentra el percentil más vulnerable, por ejemplo, en un estudio social. ¿Ya? Esa es la idea de esta asignatura, que nosotros seamos capaces de analizar la información en cualquiera de estas tablas. Ahora, las tablas y gráficos sirven para todos los tipos de variables, cuantitativas, cualitativas, ¿ya? Algunas son más cómodas para trabajar, por ejemplo, las variables cuantitativas son más conveniente trabajar en tablas de frecuencias que en tablas de doble entrada. En cambio, las variables cualitativas es muy cómodo trabajarlas en tablas de doble entradas, porque la tabla de doble entrada es más restringida. Se mueve acá, no crece con el análisis. Si yo quiero hacer otro análisis, tengo que hacer otra tabla. En cambio, en la de frecuencia, yo puedo agregar hacia el lado las columnas que yo quiera hasta que me canse. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y con los gráficos pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que se observan mejor, por ejemplo, el porcentaje se observa mucho mejor en los de torta o circulares, más que en los de línea o los de barra. ¿Ya? Las producciones en barra y línea, mucho mejor. Se pueden proyectar también mucho mejor. Consultas, hoy que he hablado. Consultas, dudas. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Profe, ¿Escucho? la tabla de frecuencia es donde uno clasificaba la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. ¿Eso no? Correcto, correcto. Esa es la tabla de Ah, frecuencia. Correcto. ya me acordé, ya me acordé ¿Te ya. acordaste? Sí. Sí, sí. Y esa se va desarrollando en cadena. Primero hago una columna, con esa columna hago la otra y así voy trabajando encadenado. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Consultas? ¿Todo bien? ¿Alguien que ande muy perdido o que no entendió nada? ¿No? Perfecto. Excelente. Todo bien, excelente. Ya. Próxima clase vamos a empezar a trabajar ya con tablas. Vamos a trabajar ya con un conjunto de datos que yo les voy a proporcionar y vamos a empezar a definir algunas cosas y vamos a ir practicando también, resolviendo ejercicios sobre la marcha. ¿Ya? Entonces, la idea en la próxima clase es que nosotros vamos a construir tabla. Por lo tanto, si van a construir tabla ustedes en el cuaderno, tener una regla para que queden bien hechas. ¿Ya? Recuerden que la idea es trabajar en cuaderno y no en Excel, para que aprendamos la teoría, ¿ya? Y después lo ponemos en práctica en el Excel, pero la idea es aprender esta teoría primero. Eso, estimados, por hoy. Avanzamos bastante rápido. Pensé que me iba a demorar más. Quedó bastante claro. Eso es bueno. Ya, profe, cuídese, nos estamos viendo. Chao, chao. Igual ustedes, que estén muy bien y nos vemos el día Gracias, profe. lunes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, un abrazo, que estén bien.